El reloj marcaba las 6 Coventome, justo cuando Valeria soplaba las velas de su pastel en la oficina. El pequeño festejo que sus compañeros le organizaron la hacía sentir feliz pero un poco nostálgica. Otro año más lejos de su familia. De repente la recepcionista entró con un arreglo floral tan grande que apenas podía ver por encima de él. «Esto llegó para ti», Valeria dijo con una sonrisa cómplice. Todas las miradas se clavaron en ella. Las rosas eran rojas, perfectas, y la tarjeta tenía un logo corporativo. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. No era de su novio, ni de sus padres. Era de su jefe, el señor Rivas, un hombre de 50 años, serio y siempre distante. «Feliz cumpleaños, Valeria. Eres una empleada excepcional». El gesto era inusualmente personal, y un murmullo recorrió la sala. Pero antes de continuar con esta historia tan especial, quiero tomarme un momento para hablarte directamente a ti, que estás del otro lado de esta pantalla. Si estás disfrutando de este contenido, si te gustan las historias que tocan el corazón, que te hacen reflexionar y que te mantienen al borde del asiento, entonces tengo una petición muy importante para hacerte. Por favor, considera suscribirte a mi canal Time of Story. Tu suscripción es completamente gratis y significa muchísimo para mí. Me ayuda a seguir creando más y mejores historias para ti y para toda esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Y ya que estás aquí, me encantaría saber de dónde nos ves, de qué país eres. Escríbelo en los comentarios, quiero saber qué rincones del mundo están conectando con estas historias. Quiero leerlos a todos y saber un poquito más de ustedes. Dicho esto, vamos a sumergirnos de lleno en los detalles de ese momento que cambió la vida de Valeria para siempre. Eran las 5:30 de la tarde cuando Valeria miró su teléfono por enésima vez. Había estado distraída todo el día, revisando mensajes que no llegaban, esperando alguna llamada que le recordara que no estaba sola en el mundo. El 15 de octubre, su cumpleaños número 29, estaba transcurriendo con una tranquilidad que bordeaba la tristeza. Su familia vivía en una provincia a más de 800 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo donde las celebraciones eran ruidosas, con mesas llenas de comida casera y abrazos que duraban varios segundos de más. Este año, por compromisos laborales y la distancia, no había podido viajar para verlos. Su madre le había prometido una videollamada más tarde, pero no era lo mismo. No era lo mismo sentir el calor de un abrazo a través de una pantalla fría. En la oficina, el ambiente era el de siempre. Teclados que sonaban como lluvia constante, teléfonos que timbraban cada 2 minutos, y el murmullo de conversaciones entrecortadas. Valeria trabajaba en el departamento de recursos humanos de una importante empresa de logística en la Ciudad de México. Era un trabajo que le exigía mucha energía emocional, pues constantemente tenía que mediar conflictos, escuchar quejas y ser el puente entre los empleados y la directiva. A pesar del estrés, Valeria había desarrollado una reputación de ser justa, amable y sobre todo un excelente oyente. Sus compañeros la apreciaban, aunque en el fondo, ella sentía que esas relaciones rara vez trascendían las paredes de la oficina. A las 5:45, mientras guardaba unos documentos, su amiga y compañera de cubículo, Laura, se acercó sigilosamente por detrás y le tapó los ojos. «Adivina quién tiene una sorpresa para ti», susurró con emoción. Valeria sonrió y giró su silla. Detrás de Laura estaban otros 5 compañeros: Ricardo, el de sistemas, que siempre tenía un chiste malo para cada ocasión; Sofía, la pasante, que la veía con admiración; y otros 3 del equipo de ventas con quienes compartía la hora del café. En sus manos traían una caja de pastel de chocolate, su favorito, y una pequeña bolsa con globos de colores. «Sé que no es una gran fiesta», dijo Laura, colocando el pastel sobre el escritorio, «pero no podíamos dejar pasar tu cumpleaños sin celebrarlo. Ya sé que estás lejos de tu familia, pero aquí también tienes familia, ¿ok?». Valeria sintió un nudo en la garganta. Ese gesto simple, tan cotidiano para algunos, significaba tanto para ella en ese momento. Ricardo comenzó a cantar las mañanitas, con su voz desafinada a propósito, y los demás se unieron entre risas. Ella sopló las velas pidiendo un deseo secreto: que el próximo año pudiera estar en su casa, con los suyos, compartiendo una cena larga y llena de risa. Mientras Laura repartía rebanadas de pastel en platos de cartón, la conversación se animó. Hablaban de todo y de nada, de los proyectos nuevos, de los chismes de la oficina, de la nueva serie que todos estaban viendo. Por un momento, Valeria olvidó su nostalgia y se dejó llevar por la calidez de ese pequeño grupo de personas que, aunque no eran su sangre, se habían convertido en su red de apoyo en esa gran ciudad. Fue entonces cuando todo cambió.
La puerta principal de la oficina, que normalmente permanecía cerrada después de cierta hora, se abrió con un sonido metálico. Era la recepcionista, doña Esperanza, una señora de unos 60 años, menuda pero de carácter fuerte, que conocía a todos en la empresa y sabía más secretos que cualquier directivo. Pero lo que llamó la atención no fue su presencia, sino lo que traía consigo. Doña Esperanza cargaba un arreglo floral tan grande que apenas podía ver por encima de él. Sus brazos rodeaban un jarrón de cristal pesado, del que emergían docenas de rosas rojas, tan perfectas que parecían de cera, intercaladas con lirios blancos y verdes ramas de eucalipto, que perfumaban el ambiente antes de que ella siquiera cruzara la puerta. El arreglo era tan voluminoso que la pequeña recepcionista caminaba con pasos cortos y cuidadosos, como si transportara una pieza de museo. Todas las conversaciones cesaron. Los compañeros que estaban alrededor del escritorio de Valeria se giraron al unísono, como si fueran parte de una coreografía ensayada. El sonido de las risas y los cuchicheos fue reemplazado por un silencio absoluto, roto únicamente por el taconeo apresurado de doña Esperanza y el suave roce de las flores contra el jarrón. «¡Ay, niñas! Que esto pesa más que un costal de papas», exclamó doña Esperanza mientras se acercaba al grupo. «Pero mira nada más que preciosura». «Esto llegó para ti, Valeria», dijo con una sonrisa que dejaba ver un brillo de complicidad en sus ojos. Dejó el arreglo con cuidado sobre el escritorio libre junto al de Valeria, y el impacto visual fue inmediato. Las rosas rojas, de un color tan intenso que parecían irradiar luz propia, contrastaban con el blanco inmaculado de los lirios y el verde profundo del follaje. El aroma era embriagador, dulce pero no empalagoso, un perfume que prometía romance y misterio. «¡Wow!», exclamó Sofía la pasante, con los ojos tan abiertos que parecían platos. «Valeria, ¿quién te mandó esto? Es de tu novio». Valeria no respondió de inmediato. Su mente estaba procesando la información a cámara lenta. Su novio Alejandro era un hombre práctico, casi demasiado práctico. Trabajaba como ingeniero en una constructora, y su lenguaje del amor eran los detalles útiles, no los gestos románticos. Le había regalado una batidora nueva para su cumpleaños la semana anterior, argumentando que la necesitaba para hacer sus postres. Rosas rojas y un arreglo de ese tamaño simplemente no eran su estilo. Además, Alejandro estaba fuera de la ciudad por trabajo, en una planta en Querétaro, y había sido claro en que no podría llamarla hasta la noche. «Yo no sé», murmuró Valeria, sintiendo cómo las miradas de todos se clavaban en ella como alfileres. Laura se acercó al arreglo, curiosa, y señaló la pequeña tarjeta blanca que sobresalía entre las flores, sujeta a un delicado palillo de madera. «Pues aquí está la tarjeta. Ábrela de una vez, no nos tengas en suspenso», la apremió. Valeria extendió la mano, y notó que sus dedos temblaban ligeramente. No sabía por qué estaba nerviosa, pero algo en la situación le parecía extraño, fuera de lugar. Tomó la tarjeta, un pequeño sobre de papel pergamino cerrado con un sello dorado. Lo abrió con cuidado, sacando la pequeña cartulina que había en su interior. Su corazón dio un vuelco tan fuerte que por un momento creyó que se le había detenido. Sus ojos recorrieron las palabras 1, 2, 3 veces, como si leerlas repetidamente pudiera cambiar su significado. «Feliz cumpleaños, Valeria. Eres una empleada excepcional. Atentamente, Jorge Rivas». Jorge Rivas, su jefe, el director general de la empresa. Un hombre de 53 años, siempre impecablemente vestido con trajes oscuros y corbatas que combinaban a la perfección. Un hombre que rara vez sonreía, que caminaba por los pasillos con paso firme y mirada al frente, como si el resto del mundo fuera invisible. Un hombre que, en los 2 años que Valeria llevaba trabajando ahí, apenas le había dirigido la palabra más allá de los saludos formales y las instrucciones estrictamente profesionales. El murmullo que había cesado con la llegada de las flores regresó con más fuerza, convirtiéndose en un rumor creciente. «De don Rivas», susurró Ricardo, arqueando una ceja. «El señor serio que parece que siempre está enojado». Sofía no pudo contener su emoción. «Valeria, el jefe te mandó flores. ¡Qué increíble! ¿Tú crees que le gustas?». «Sofía, no digas eso», la reprendió Laura, aunque en su tono se notaba la misma curiosidad que en los demás. «Será un detalle profesional, ¿no? Quizás quiere reconocer su trabajo». Pero Valeria sabía que no era así. En la empresa, el reconocimiento solía llegar en forma de bonos de productividad, menciones en las reuniones mensuales, o, en el mejor de los casos, un correo electrónico copiado a todo el departamento. Flores, y unas flores tan elaboradas y costosas como esas, no eran un detalle profesional.
Eran algo personal. Demasiado personal. Recordó la última vez que había interactuado directamente con don Rivas. 2 semanas atrás, en una junta complicada. El director de operaciones había tenido un fuerte altercado con un empleado del área de almacenes, y la situación había escalado hasta el punto de requerir la intervención de recursos humanos. Valeria fue convocada a una reunión en la oficina de don Rivas, junto con las 2 partes involucradas. Ella había expuesto su punto de vista con claridad, proponiendo una solución que beneficiara a ambas partes sin afectar el ambiente laboral. Recordaba cómo don Rivas la había mirado fijamente durante toda su intervención, con una expresión que no pudo descifrar en ese momento. No era enojo ni desaprobación, sino algo más parecido a la evaluación cuidadosa de un espécimen raro. Al final, aceptó su recomendación sin modificar una sola coma, y dio por terminada la reunión con un seco: «Gracias, señorita Valeria». Eso había sido todo. Ninguna conversación adicional, ningún gesto de camaradería, ninguna insinuación de nada. Por eso, estas flores no tenían sentido. «¿Estás segura de que es de él?», preguntó Laura, leyendo la tarjeta por encima del hombro de Valeria. «A lo mejor es una broma, o alguien que quiere hacerte quedar mal». «No creo», intervino doña Esperanza, que aún permanecía cerca, saboreando el drama como si fuera un postre después de la cena. «El ramo lo pagaron con la tarjeta de crédito de la empresa. Yo vi el comprobante cuando el mensajero lo entregó en recepción, y venía con instrucciones específicas de que lo dejaran justo a esta hora. Don Rivas lo pidió personalmente». La revelación de doña Esperanza cayó como una bomba. No era un error, ni una broma de mal gusto. Era un gesto deliberado, calculado, de su jefe. ¿Pero por qué? ¿Y por qué justo a ella? El resto de la pequeña celebración transcurrió en una atmósfera extraña. Sus compañeros intentaban mantener la normalidad, pero sus miradas se desviaban constantemente hacia las flores, hacia Valeria, hacia la tarjeta que ella aún sostenía en la mano como si fuera un objeto extraño y frágil. Ricardo hizo otro de sus chistes malos, pero nadie se rió con ganas. Sofía no podía dejar de hacer preguntas. Laura, en un intento por proteger a su amiga, cambió hábilmente la conversación hacia los planes para el fin de semana, pero Valeria ya no estaba allí. Su mente viajaba a 1000 por hora, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba pasando. Recordaba las miradas de don Rivas en esa reunión, la intensidad con la que la había observado. Recordaba también un par de ocasiones en las que, al salir tarde de la oficina, se lo había cruzado en el estacionamiento. Él siempre asentía con la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible, y seguía su camino, nada más. Cuando el reloj marcó las 7, sus compañeros comenzaron a despedirse. Laura la abrazó con fuerza antes de irse. «Cuidado, Val», le susurró al oído. «No sé qué está pasando, pero ten cuidado. Si necesitas algo, llámame». Valeria asintió, agradecida por tener al menos una amiga verdadera en ese lugar. Poco a poco, la oficina se fue vaciando. Las luces se apagaron en algunas áreas, y el silencio comenzó a instalarse, reemplazando el bullicio de la tarde. Pronto, solo quedó ella, sentada frente a su computadora, con el enorme ramo de flores a su lado, llenando el espacio vacío con su perfume embriagador y su presencia inquietante. Revisó sus correos por enésima vez, pero no podía concentrarse. Sus ojos se desviaban constantemente hacia las rosas rojas, hacia esa tarjeta que había dejado sobre el escritorio, junto al teclado. «Eres una empleada excepcional», eso era todo. ¿O había algo más entre líneas que ella no estaba captando? De repente, un sonido la sobresaltó. El ascensor. Alguien había llegado a la planta. El edificio solía quedar desierto después de las 7, salvo por el personal de limpieza que comenzaba su turno a las 8. Valeria contuvo la respiración, escuchando pasos firmes, seguros, que se acercaban por el pasillo principal. El sonido de los zapatos contra el piso de mármol era inconfundible. No eran los pasos apresurados y ligeros de una persona de limpieza. Eran pasos pesados, autoritarios. La puerta de la oficina se abrió, y allí, en el umbral, iluminado por la tenue luz de los pasillos, estaba él, Jorge Rivas. Vestía su traje oscuro de siempre, pero sin la corbata, y los primeros botones de su camisa estaban desabrochados, como si hubiera tenido un día largo y agotador. Se ajustó los lentes, un gesto que Valeria había visto 1000 veces en las reuniones, y la miró fijamente. «Me alegra que te hayan gustado», dijo. Su voz, que normalmente era firme y autoritaria, resonó en el espacio vacío con un matiz diferente, más suave, casi humano.
Valeria se levantó de su silla de golpe, sorprendida. No esperaba verlo allí. No esperaba tener que enfrentarlo tan pronto, sin tener tiempo de procesar lo que estaba pasando. Señor Rivas, muchas gracias, de verdad, no era necesario, las flores son hermosas. Él sintió lentamente y dio un paso adelante, entrando en la oficina. ¿Puedo pasar un momento? Era una pregunta retórica, porque ya estaba dentro, pero Valeria asintió, sintiendo que la garganta se le secaba. Claro, sí, pase usted. Don Rivas caminó hacia su escritorio, y sus ojos se posaron en el ramo de flores. Por un instante, una expresión extraña cruzó su rostro. No era orgullo, ni satisfacción, era algo más parecido a la nostalgia, o al alivio. Son hermosas, ¿verdad? Las eligió mi esposa, antes. Se interrumpió, y Valeria notó cómo sus manos, siempre tan firmes, temblaban ligeramente mientras se ajustaba los puños de la camisa. Su esposa, Valeria, sabía que don Rivas estaba casado, aunque nunca había visto a su esposa en ningún evento de la empresa. Se decía que era una mujer muy reservada, que prefería mantenerse alejada del mundo corporativo. ¿Por qué mencionarla ahora? ¿Y por qué esa sombra de tristeza en su voz? Fue entonces cuando él se acercó un paso más. Estaban a menos de 1 metro de distancia, y Valeria pudo ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las canas que se multiplicaban en sus sienes, la tensión en su mandíbula. Su expresión cambió por completo. Ya no era el jefe distante, el director general inalcanzable. Era un hombre, solo un hombre, con una profunda preocupación grabada en cada rasgo de su rostro. En realidad, Valeria, dijo, y su voz se rompió ligeramente, las flores son solo un pretexto. Necesito pedirte un gran favor, algo muy personal. El corazón de Valeria comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Un favor personal. ¿Qué podría querer de ella? Las peores ideas cruzaron su mente. ¿Una proposición inapropiada? ¿Un encubrimiento de algo ilegal? ¿Acaso la iba a despedir y las flores eran una forma de suavizar el golpe? Tragó saliva, preparándose para lo peor. Se trata de mi hijo, continuó él, y su voz se quebró por completo en la última palabra. Se llama Diego. Tiene 24 años. Está pasando por una depresión muy fuerte desde hace meses. El mundo de Valeria se detuvo. Desde que su madre falleció el año pasado, prosiguió don Rivas, sin apartar la mirada del suelo, como si le costara un esfuerzo sobrehumano pronunciar esas palabras, no ha sido el mismo. Se encerró en su habitación. Dejó la universidad, dejó de ver a sus amigos. No habla conmigo, no habla con nadie. He intentado todo, psicólogos, psiquiatras, medicamentos. Nada funciona. Él solo se apagó. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen que tenía de su jefe, ese hombre duro e inaccesible, se desmoronaba pieza por pieza frente a sus ojos. Allí está, vulnerable, frágil, con los ojos humedecidos y las manos temblorosas, hablando de su hijo como si fuera lo único importante en el mundo. No sé por qué me cuenta esto a mí, señor Rivas, susurró Valeria, conmovida a pesar de la confusión. Yo no soy psicóloga, no sé cómo podría ayudar. Él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Porque te he observado, Valeria. Durante meses te he observado. He visto cómo tratas a la gente en esta oficina, cómo los escuchas, cómo encuentras las palabras adecuadas para calmar una situación difícil. Eso no se aprende en ningún libro, eso es un don. La revelación la dejó sin aliento. Él la había estado observando durante meses. Hace unas semanas, lo llevé a la cafetería de la empresa, la de la planta baja. Fue la primera vez, en meses, que accedió a salir de casa. Estábamos sentados en una mesa, en silencio como siempre cuando tú entraste. Te sentaste cerca, con una compañera, y empezaron a hablar. No sé de qué hablaban, pero tú te reías, y gesticulabas, y se te veía tan viva, tan llena de luz. Diego te miró. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos. Después, cuando te fuiste, me dijo, esa chica parece amable, parece de las que escuchan de verdad. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Valeria. No podía creer lo que estaba escuchando. No puedo verlo así, Valeria, suplicó don Rivas, y su voz era ahora un ruego desgarrador. Es mi hijo,
Es lo único que me queda de ella. Me muero de miedo cada día, pensando que puede hacer algo irreversible. No te pido que lo diagnoses, no te pido que hagas terapia con él. Solo te pido que hables con él, que tomes un café con él, que le muestres que el mundo no es solo mi oficina y sus expedientes, que hay calidez, como la que tú tienes. Valeria miró las flores, esas hermosas rosas, rojas que horas antes le habían parecido un misterio incómodo. Ahora entendía, no eran una declaración de amor romántico, ni un gesto fuera de lugar, eran la desesperada súplica de un padre, envuelta en pétalos y perfume, para intentar salvar a su hijo. Miró a Don Rivas, a ese hombre poderoso que en ese momento parecía el ser más frágil del mundo. Piró hondo, sintiendo el peso de la confianza que estaba depositando en ella, una completa desconocida, y entonces, con una certeza que no sabía de dónde provenía, asintió. Está bien, señor Rivas. Voy a hablar con él. El alivio que inundó el rostro de su jefe fue algo que Valeria supo que nunca olvidaría. Fue como si una montaña entera se hubiera desprendido de sus hombros. Gracias, susurró, y esa simple palabra contenía un universo de gratitud. Gracias, Valeria. Te pasaré su número. Y, si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en pedírmelo. Esa noche, cuando Valeria salió de la oficina, las flores siguieron en su escritorio. No podía cargar con ellas. Eran demasiado grandes, demasiado pesadas. Pero en su corazón llevaba algo mucho más valioso y mucho más frágil, la confianza de un desconocido y la oportunidad de cambiar una vida. Al día siguiente, en esa misma cafetería de la planta baja, conocería a Diego, un chico de mirada triste y alma herida, y aunque ella no lo sabía todavía, su propia vida estaba a punto de cambiar de una forma que ningún ramo de rosas podría haber anunciado jamás. Y tú, querido espectador, si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido con Valeria la confusión, la sorpresa, y finalmente la profunda humanidad de ese momento, te invito a que te suscribas a mi canal, Time of Story. Aquí encontrarás más relatos como este, historias que te harán sentir, reflexionar y conectar con lo más profundo del ser humano. No olvides dejarme en los comentarios de qué país nos ves. Quiero saludar a cada uno de ustedes y saber que esta comunidad crece en cada rincón del mundo. Nos vemos en la próxima historia, donde la vida siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. La fiesta terminó y la oficina quedó en silencio. Valeria, aún con las flores en su escritorio, revisaba los últimos correos antes de irse. El ascensor se abrió y Don Rivas salió, ajustándose los lentes. Me alegra que te hayan gustado, dijo, su voz resonando en el espacio vacío. Valeria sonrió incómoda y le dio las gracias. Fue entonces cuando él se acercó un paso más. Su expresión cambió. Ya no era la del jefe distante, sino la de un hombre con una profunda preocupación. En realidad, Valeria, continuó él, con la voz quebrada, las flores son solo un pretexto. Necesito pedirte un gran favor. Algo muy personal. Ella tragó saliva, imaginando lo peor. Se trata de mi hijo, continuó él, con la voz quebrada. Está pasando por una depresión muy fuerte desde hace meses. No habla conmigo, no habla con nadie, pero he visto cómo eres con la gente, cómo los escuchas. Él te vio una vez en la cafetería de la empresa y mencionó que parecías una persona amable. No puedo verlo así. ¿Podrías, por favor, simplemente hablar con él? La petición cayó como un balde de agua fría sobre sus hombros. De todas las cosas que imaginó, desde una proposición incómoda hasta un despido, eso era lo último que esperaba. Valeria no sabía qué decir. Señor Rivas, yo no soy psicóloga, no sé si puedo ayudar. Tartamudeó. No necesito que lo diagnoses, suplicó él, con los ojos cristalinos. Solo necesito que alguien le recuerde que el mundo no es solo mi oficina y sus expedientes. Que hay calidez, como la que tú tienes. Valeria miró las flores, luego a su jefe, un hombre poderoso reducido a la vulnerabilidad de un padre. Respiró hondo y asintió. Esa noche no fueron las flores lo que la sorprendió, sino el frágil y pesado regalo de la confianza de un desconocido. Al día siguiente, en esa misma cafetería, conoció a un chico de mirada triste, y supo que su vida, y quizás la de ellos, estaba a punto de cambiar de una forma que ningún ramo de rosas podría haber anunciado jamás. Pero antes de sumergirnos en esa conversación que cambiaría todo, quiero recordarte que si este tipo de historias te atrapan, si te gusta sentir esa mezcla de emociones que solo las narrativas humanas pueden provocar, te invito a que te suscribas a mi canal Time of Story.
Tu suscripción es el motor que me impulsa a seguir buscando y compartiendo estos relatos que tocan el alma. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué país nos ves? Quiero saber si estás viendo esto desde México, desde Argentina, desde España, desde Colombia o desde cualquier otro rincón de este hermoso mundo. Me encanta leer sus mensajes y sentir que esta comunidad crece cada día. Ahora sí, acompáñame a descubrir qué sucedió cuando Valeria cruzó esa puerta y se encontró cara a cara con Diego, el hijo de su jefe. Esa noche, después de que don Rivas se marchara, Valeria permaneció mucho tiempo sentada en su escritorio, mirando las flores sin realmente verlas. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones que se arremolinaban sin encontrar un cauce claro. Había aceptado hablar con su hijo, había asentido con la cabeza y había pronunciado un está bien, que en ese momento le pareció lo único correcto, lo único humano que podía hacer. Pero ahora, en la soledad de la oficina vacía, las dudas comenzaban a emerger como fantasmas en la penumbra. ¿Qué estaba haciendo? Ella no era terapeuta, no tenía formación en psicología, ni siquiera sabía cómo abordar a alguien que estaba pasando por una depresión profunda. ¿Y si decía algo incorrecto? ¿Y si empeoraba las cosas? La responsabilidad que don Rivas había depositado en sus hombros era enorme, y por un momento sintió que el peso era demasiado para ella. Miró su teléfono. Eran casi las 9 de la noche. Su madre le había enviado varios mensajes, recordatorios de la videollamada que habían pospuesto. Su novio, Alejandro, también le había escrito desde Querétaro, deseándole feliz cumpleaños con emojis de pastel y corazones. Ella respondió con mensajes cortos, automáticos, porque su cabeza estaba en otro lugar completamente distinto. Finalmente, se levantó, guardó sus cosas en la bolsa y se dispuso a salir. Antes de apagar la luz de su escritorio, miró una vez más el ramo de flores. Había algo en ellas que ahora le parecía diferente. Ya no eran el misterio incómodo de la tarde, sino un símbolo de algo más grande, de una historia de dolor y esperanza que se entrecruzaba con la suya sin que ella lo hubiera buscado. El viaje a su departamento en metro fue un borrón de luces y sombras. La ciudad nocturna pasaba frente a sus ojos como una película en la que ella era solo una espectadora ausente. Los vagones llenos de gente con rostros cansados, los vendedores ambulantes que ofrecían cualquier cosa, las parejas que se besaban en los andenes. Todo existía en una dimensión paralela mientras su mente repetía una y otra vez las palabras de don Rivas. Se llama Diego. Tiene 24 años. Desde que su madre falleció el año pasado, no ha sido el mismo. Una madre. La pérdida de una madre. Valeria pensó en la suya, en doña Carmen, que en ese mismo momento seguramente estaba esperando su llamada con un pastel casero que había horneado especialmente para ella, aunque estuviera a cientos de kilómetros. ¿Qué sería de ella sin su madre? No podían imaginarlo. Y sin embargo, ese chico Diego estaba viviendo ese infierno en carne propia. Cuando llegó a su departamento, un pequeño espacio en un 8º piso con vista a otros edificios igualmente grises, dejó caer la bolsa en el sofá y se sentó en la cocina. Necesitaba un té, algo que calmara sus nervios y le permitiera pensar con claridad. Mientras el agua hervía, su teléfono sonó. Era Laura. «Val, ¿estás bien? Me preocupé cuando vi que no respondías los mensajes del grupo», dijo su amiga con esa mezcla de cariño y entrometimiento que la caracterizaba. Valeria suspiró. «Estoy bien, Lau. Solo que ha sido un día muy raro, muy raro». «Cuéntame todo», exigió Laura. «No te hagas la misteriosa. ¿Qué pasó después de que nos fuimos? ¿Viste a don Rivas? Porque doña Esperanza me mandó un mensaje diciendo que lo vio llegar a la oficina después de las 7». Valeria sonrió a pesar de todo. La red de espionaje de doña Esperanza era más efectiva que cualquier servicio de inteligencia. «Sí, lo vi, hablamos». «¿Y qué te dijo? Te declaró su amor. Te pidió que fueras su amante. Te ofreció un ascenso a cambio de ya sabes». «Laura, por Dios», la reprendió Valeria, aunque una risa nerviosa escapó de sus labios. «No fue nada de eso. Fue algo completamente diferente». Y entonces, con la taza de té humeante entre las manos, Valeria le contó todo. Le habló de las flores, de la llegada de don Rivas, de su expresión vulnerable, de la historia de su esposa fallecida, de Diego, de la depresión, de la petición desesperada. Cuando terminó, del otro lado de la línea hubo un largo silencio. «¿Sigues ahí?», preguntó Valeria. «Estoy procesando», respondió Laura finalmente. «O sea, tu jefe, el señor serio que parece un robot, te pidió que ayudes a su hijo porque cree que tienes un don para escuchar a la gente».
Sí, así literalmente. ¡Wow! ¿Y vas a hacerlo? Valeria miró el vapor que se elevaba de su taza. Dije que sí. En el momento, sentí que no podía decir que no. Era como ver a un hombre desmoronándose frente a mí. Pero ahora no sé si hice bien. ¿Y si la cago? ¿Y si no puedo ayudar? ¿Y si todo sale mal? Oye, la interrumpió Laura con firmeza. Tú no eres responsable de salvar a nadie, ¿ok? Solo vas a hablar con él como un ser humano habla con otro ser humano. Lo que pase después no depende de ti. Depende de él, de su proceso, de un montón de cosas. Tú solo sé tú misma, Valeria que escucha, la que hace sentir a la gente cómoda. Eso es todo lo que puedes hacer. Las palabras de Laura fueron como un bálsamo. No resolvían sus dudas, pero al menos le recordaban que no estaba sola y que sus intenciones eran buenas. Después de colgar, se preparó para dormir, aunque sabía que el sueño tardaría en llegar. A la mañana siguiente, Valeria llegó a la oficina más temprano que de costumbre. Necesitaba un momento de tranquilidad antes de que comenzara el ajetreo del día. Para su sorpresa, cuando entró a su cubículo, las flores seguían allí, frescas y radiantes como si acabaran de llegar. Alguien había cambiado el agua del jarrón, probablemente el personal de limpieza. Sonrió, agradecida por esos pequeños detalles anónimos. A las 9 en punto, su teléfono interno sonó. Era la asistente de don Rivas. Buenos días, Valeria. El señor Rivas quisiera verte en su oficina. Si tienes un momento. El corazón le dio un vuelco. Claro. Ahora mismo voy. Caminó hacia el despacho de la dirección general, un recorrido que había hecho decenas de veces por razones laborales, pero que hoy se sentía completamente diferente. La recepcionista de la planta ejecutiva, una mujer rubia de sonrisa profesional llamada Patricia, le indicó que podía pasar. La oficina de don Rivas era amplia, con ventanales que dejaban ver el skyline de la ciudad. Estanterías llenas de libros de administración y liderazgo, una mesa de juntas impecable y un escritorio de caoba sobre el cual descansaban fotos familiares. Valeria nunca había visto esas fotos de cerca. Ahora, mientras esperaba que él terminara una llamada, sus ojos se posaron en una de ellas. Era una foto de familia, don Rivas, más joven, con el cabello menos cano, junto a una mujer hermosa de sonrisa cálida, y un adolescente de unos 15 años, con el cabello revuelto y una expresión traviesa. Diego, ese debía ser Diego. Don Rivas colgó el teléfono y se levantó para recibirla. Gracias por venir, Valeria. Por favor, siéntate. Su tono era formal, pero sus ojos delataban una ansiedad que las palabras no podían ocultar. Valeria se sentó frente a él, en una de las sillas de cuero negro. Buenos días, señor Rivas. ¿Cómo está? Él dudó un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Estoy preocupado. Anoche hablé con Diego. Le mencioné que conozco a alguien que podría ser una buena compañía para tomar un café de vez en cuando. No le di detalles, no le dije que eras de la empresa. Solo le dije que eras una amiga, una persona amable. Para mi sorpresa, no se negó. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Eso ya es un avance. Valeria asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Qué quiere que haga exactamente? Don Rivas entrelazó las manos sobre el escritorio. Queda con él. Preséntate como Valeria, nada más. No le digas que trabajas aquí. No le digas que soy tu jefe. Si lo sabe, puede pensar que es una estrategia mía, que lo estoy vigilando, y se cerrará por completo. Solo sé tú. Háblale de lo que sea. De la vida, de música, de películas, de lo que a ti te guste. Si él no quiere hablar, no lo fuerces. Solo acompáñalo en silencio si es necesario. La estrategia tenía sentido, aunque a Valeria le parecía caminar sobre un campo minado sin un mapa. Y si me pregunta cómo lo conocí, ¿qué le digo? Don Rivas pensó por un momento. Dile que somos amigos en común, que alguien te habló de él. No mientas más de lo necesario, pero tampoco reveles la verdad hasta que sientas que es el momento adecuado. Confío en tu criterio, Valeria, confío en ti. Esa confianza, depositada con tanta fe en sus manos, era al mismo tiempo un honor y una carga enorme. Don Rivas tomó un papel de su escritorio y se lo extendió. Aquí está su número de teléfono y su dirección. Vive conmigo, en nuestra casa, pero si prefieren verse en otro lugar puede sugerirlo. Él casi no sale, pero tal vez contigo. Valeria tomó el papel y lo guardó en su bolsillo. Haré lo que pueda, señor Rivas. No le prometo resultados, pero le prometo que lo intentaré con todo mi corazón. Los ojos de don Rivas se humedecieron ligeramente.
Eso es todo lo que pido. Esa tarde, después del trabajo, Valeria se sentó en una cafetería cerca de su departamento y miró el papel con el número de Diego. Sus dedos temblaban mientras lo guardaba en el teléfono. Pasó un largo rato mirando la pantalla, sin atreverse a presionar el botón de llamada. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy Valeria. Tu papá me pidió que hable contigo porque estás deprimido. No, definitivamente no podía ser así. Finalmente, optó por un mensaje de texto. Era menos intrusivo, menos confrontativo. Le daba a él la opción de responder o no, sin la presión de una llamada en vivo. Hola, Diego. Soy Valeria. Un amigo en común me dio tu número y me dijo que tal vez te gustaría tomar un café algún día. Soy una buena oyente y no muerdo. Si te apetece, avísame. Si no, no pasa nada. Cuídate. Envió el mensaje y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si eso pudiera amortiguar la ansiedad de la espera. Pidió otro café y trató de leer un libro que llevaba en la bolsa, pero las palabras bailaban frente a sus ojos sin formar significado. Pasaron 20 minutos, 30, una hora. Cuando ya comenzaba a pensar que nunca obtendría respuesta, el teléfono vibró. Su corazón se aceleró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, Valeria, soy Diego. Gracias por el mensaje. No sé si servirá de algo, pero sí, tal vez un café estaría bien. Mañana en la tarde. Valeria contuvo el aliento. Había respondido. Había dicho que sí. Sintió una mezcla de alivio y pánico. Esto era real. Iba a suceder. Claro, respondió rápidamente. ¿Dónde te parece? ¿Conoces la cafetería El Árbol en la colonia Roma? Podemos vernos allí a las 5 si te viene bien. Está bien, allí estaré. Y así sin más la conversación terminó. Valeria miró la pantalla, leyendo los mensajes una y otra vez. Allí estaré. Él iba a ir. Ella iba a conocerlo. Esa noche durmió poco y mal. Su mente no dejaba de dar vueltas a todas las posibles conversaciones, a todos los posibles escenarios. ¿Y si él no quería hablar? ¿Y si se sentía incómodo? ¿Y si ella decía algo estúpido? ¿Y si él se levantaba y se iba? Las dudas eran un carrusel que no se detenía. Llegó el día siguiente. En la oficina, Valeria estaba distraída, cometiendo errores tontos que Laura notó de inmediato. Estás nerviosa por lo de hoy, ¿verdad? Le susurró mientras revisaban unos expedientes. Se nota tanto. Como un elefante en una cristalería, confirmó Laura con una sonrisa. Pero tranquila. Vas a estar bien. Solo sé tú misma, como siempre te digo. No tienes que salvar a nadie, solo tienes que estar ahí. Eso es suficiente. A las 4:30 Valeria pidió permiso para salir un poco antes. Laura la animó con un pulgar hacia arriba y una sonrisa de aliento. En el metro, de camino a la colonia Roma, sintió que los minutos pasaban a una velocidad absurda. Demasiado rápido. No estaba lista. Necesitaba más tiempo. Pero el tren no se detenía, y las estaciones pasaban una tras otra, hasta que finalmente llegó a su destino. La cafetería El Árbol era un lugar pequeño, acogedor, con paredes de ladrillo visto y estanterías llenas de libros viejos. El olor a café recién molido se mezclaba con el aroma a papel añejo, creando una atmósfera cálida que invitaba a la conversación pausada. Valeria llegó 10 minutos antes y eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada. Pidió un capuchino y esperó. Sus dedos jugueteaban con una servilleta, doblándola y desdoblándola en un intento por calmar la ansiedad. Miraba el reloj cada 30 segundos. Las 4:58, las 5:00 en punto. La puerta de la cafetería se abrió y un joven entró, deteniéndose un momento en el umbral como si evaluara el lugar. Era alto, delgado, con el cabello oscuro y desordenado que le caía sobre la frente. Vestía una sudadera gris y jeans desgastados, un contraste marcado con los trajes elegantes que Valeria estaba acostumbrada a ver en la oficina. Pero sus ojos eran lo que realmente llamaba la atención. Eran grandes, de un color café profundo, pero parecían apagados, como si una niebla invisible los cubriera. Detrás de esa niebla, sin embargo, Valeria pudo vislumbrar un destello de algo más. Quizás curiosidad, quizás miedo, quizás una mezcla de ambos. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Él dudó un segundo, y luego caminó lentamente hacia su mesa. Valeria. Su voz era suave, casi un susurro, como si hablar en voz alta requiriera un esfuerzo sobrehumano. Ella sonrió, tratando de transmitir toda la calidez de la que era capaz. Sí, soy yo. Diego, gracias por venir. Siéntate, por favor. Él se sentó frente a ella, con movimientos lentos y cuidadosos,
como si su propio cuerpo le resultara extraño. Un mesero se acercó y Diego pidió un café americano negro sin azúcar. Cuando el mesero se fue, se hizo un silencio incómodo. Valeria buscaba desesperadamente algo que decir, algo que rompiera el hielo sin ser demasiado intrusiva. «Me gusta este lugar», dijo finalmente, señalando con la mano el entorno. «Vengo seguido. Los libros son prestados. ¿Sabes? Puedes tomar cualquiera de las estanterías y leerlo mientras tomas tu café. Es como una pequeña biblioteca con café incluido». Diego asintió, mirando a su alrededor sin mucho interés. «Está bien», dijo, y luego volvió a sumirse en el silencio. Valeria respiró hondo. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Pero recordó las palabras de Laura: «No tienes que salvar a nadie, solo tienes que estar ahí». Así que decidió dejar de esforzarse tanto por encontrar las palabras perfectas y simplemente estar. El café llegó. Diego sostuvo la taza entre sus manos, como si buscara en ella un calor que iba más allá de lo físico. Valeria notó el temblor apenas perceptible en sus dedos. Hablaron de cosas sin importancia, del clima, de la ciudad, del tráfico. Él respondía con monosílabos, pero al menos respondía. No se había ido. Eso ya era algo. En un momento de la conversación, Valeria mencionó, sin querer, a su madre, contando una anécdota divertida sobre cómo doña Carmen intentaba usar WhatsApp sin mucho éxito. Cuando se dio cuenta, sintió un golpe en el estómago. La madre. El tema prohibido. Pero antes de que pudiera cambiar de tema, vio algo inesperado en los ojos de Diego. Por un instante la niebla se disipó. Una chispa de algo, quizás reconocimiento, quizás dolor, quizás una mezcla de ambos, brilló en su mirada. Luego volvió a apagarse, pero ya era tarde. Valeria lo había visto. Había un ser humano allí dentro, luchando por salir. «Mi mamá también», comenzó Diego. Y luego se detuvo, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Valeria no dijo nada, no lo presionó. Solo esperó, con la mirada suave, ofreciendo silencio en lugar de preguntas. Pasaron los segundos. 1, 2, 3. Diego bajó la vista a su taza. «Mi mamá también intentaba con la tecnología. Decía que era demasiado vieja para esas cosas, pero luego la veías viendo tutoriales en YouTube a escondidas». Una sonrisa triste asomó en sus labios. Era la primera expresión que no era neutral desde que había llegado. Valeria sintió que su corazón se expandía en el pecho. «Las madres son así», dijo suavemente. «Dicen que no pueden, pero luego las descubres haciéndolo a escondidas. La mía ahora le manda mensajes de voz a todo el mundo, pero se queja de que nadie le responde con la misma rapidez». Diego soltó una risa corta, apenas un suspiro, pero era una risa. La mía hacía lo mismo. Dejaba mensajes de 1 minuto para decir «ya comiste», y entonces, como si hablar de su madre hubiera abierto una compuerta, Diego comenzó a hablar. Al principio con frases cortas, entrecortadas, como quien prueba el agua antes de lanzarse a nadar. Habló de cómo su madre le enseñó a cocinar, de las tardes que pasaban viendo películas antiguas, de su risa contagiosa que llenaba toda la casa. Y mientras hablaba, Valeria no hizo otra cosa que escuchar. No interrumpió, no dio consejos no solicitados, no intentó arreglar nada. Solo escuchó, con toda su atención, con todo su ser. Cuando Diego se detuvo agotado por el esfuerzo de haber hablado tanto, sus ojos estaban húmedos, pero también había algo más. Una pequeña luz, diminuta pero presente, que antes no estaba. «Gracias», dijo en voz baja, «gracias por escuchar. No hablaba de ella con nadie desde hace mucho. Mi papá duele demasiado verlo sufrir también. Prefiero no hablar, para no hacerle daño». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Duele más guardarlo, Diego, créeme. Hablar no siempre es fácil, pero guardar todo adentro, eso sí que duele de verdad». Él asintió lentamente. «Lo sé, pero a veces no sé cómo sacarlo. Las palabras no salen». «Entonces no hace falta que sean palabras», dijo Valeria. «A veces basta con estar, con compartir un silencio, con tomar un café, con recordar que hay alguien ahí, aunque no diga nada». Diego la miró largamente, como si la viera por primera vez. «¿Por qué haces esto?», preguntó de repente. «Quiero decir, no me conoces de nada, ¿por qué te importa?». Valeria dudó. No podía decirle la verdad, no aún, pero tampoco quería mentirle, porque alguien me enseñó que a veces las personas solo necesitan que alguien esté ahí, y porque creo que todos merecemos una oportunidad de ser escuchados. Tú también, Diego». Él no respondió, pero algo en su expresión cambió. La defensa, la desconfianza, se suavizaron ligeramente.
Cuando salieron de la cafetería, 1 hora después, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Se despidieron con un simple hasta luego, sin promesas de un próximo encuentro. Pero cuando Valeria caminaba hacia el metro, su teléfono vibró. Gracias por hoy. ¿Podríamos repetirlo algún día? Valeria sonrió, sintiendo que una calidez desconocida se extendía por su pecho. Claro que sí, Diego. Cuando quieras. Esa noche al llegar a su departamento encontró un mensaje de don Rivas. Sé que viste a Diego hoy. No me ha dicho nada, pero lo noto diferente. Menos tenso. Gracias, Valeria. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Valeria no respondió. Solo guardó el teléfono y miró por la ventana la ciudad iluminada. No sabía qué depararía el futuro. No sabía si realmente podría ayudar a Diego a encontrar su camino de regreso a la luz. Pero esa noche, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, un pequeño grano de esperanza había sido plantado. Y tú, querido espectador, si has llegado hasta aquí conmigo, si has sentido en tu propio corazón cada latido de esta historia, te invito a que te suscribas a mi canal, Time of Story. Aquí encontrarás más relatos como este. Historias que te harán sentir, reflexionar y conectar con la humanidad que compartimos. No olvides dejarme en los comentarios de qué país nos ves. Quiero saludarte personalmente y saber que esta comunidad crece en cada rincón del mundo. Hasta la próxima historia, donde la vida siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. El café con Diego había terminado, pero algo en el aire quedó suspendido, como ese momento justo después de la lluvia en que todo huele a tierra mojada y promesa de renovación. Valeria caminó hacia el metro con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de alivio y responsabilidad que no sabía muy bien cómo procesar. Había sido más fácil de lo que imaginó, pero también más profundo. Ese chico, con su mirada apagada y sus manos temblorosas, había logrado conmoverla de una manera que no esperaba. Pero antes de continuar con este viaje emocional que apenas comienza, quiero recordarte algo muy importante. Si estás disfrutando de esta historia, si sientes que cada palabra resuena en algún lugar dentro de ti, te invito a que te suscribas a mi canal, Time of Story. Tu suscripción es el combustible que mantiene vivo este proyecto, que permite que sigamos explorando juntos estas narrativas que nos recuerdan nuestra propia humanidad. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos ves? ¿Estás en México, en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos? Quiero saber de dónde son cada uno de ustedes, quiero leer sus historias también, porque esto es una conversación, no un monólogo. Ahora sí, acompáñame a descubrir cómo se desarrolló este vínculo inesperado entre Valeria y Diego, y cómo una simple petición se convirtió en algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas para Valeria. En la oficina, todo seguía su curso normal, con la única diferencia de que don Rivas había comenzado a saludarla con una ligera inclinación de cabeza cada vez que se cruzaban. Un gesto mínimo que solo ella podía interpretar como un reconocimiento silencioso de lo que estaba sucediendo. Nadie más lo notaba, por supuesto, pero para Valeria era como un código secreto compartido, una señal de que había algo más allá de la rutina laboral. El segundo encuentro con Diego ocurrió 4 días después del primero. Fue él quien tomó la iniciativa, enviándole un mensaje escueto pero significativo. Podemos vernos hoy, si tienes tiempo. Valeria, que estaba en medio de una reunión interminable, sintió una oleada de algo parecido a la alegría cuando leyó esas palabras. Respondió de inmediato, acordando encontrarse en la misma cafetería a las 6 de la tarde. Esa vez, cuando llegó, Diego ya estaba allí. Lo vio sentado en la misma mesa junto a la ventana, con una taza de café entre las manos y la mirada perdida en el ir y venir de los transeúntes. Había algo diferente en su postura, algo ligeramente más relajado, como si el simple hecho de haber aceptado este segundo encuentro fuera ya un pequeño triunfo sobre la oscuridad que lo envolvía. «Hola», dijo Valeria al sentarse frente a él. «¿Llegaste temprano?» Diego asintió, apartando la mirada de la ventana para posarla en ella. No podía dormir. Pensé que tal vez venir aquí me ayudaría a despejar la mente. Valeria pidió su capuchino de siempre y esperó. No quería presionarlo, no quería ser ella quien dirigiera la conversación. Si algo había aprendido en sus años en recursos humanos, era que las personas hablan cuando están listas, no cuando se les exige hacerlo. Y Diego habló. Esa tarde habló como no lo había hecho en meses, quizás en años. Habló de su infancia, de los veranos que pasaba con sus abuelos en un pequeño pueblo costero, del olor a sal y a pescado fresco que impregnaba cada recuerdo. Habló de su padre,
de cómo antes de la enfermedad de su madre, solían jugar ajedrez los domingos por la tarde, partidas largas y silenciosas donde las piezas se movían con la precisión de un lenguaje compartido. Habló de la música que solía escuchar, de las bandas que su madre descubría en la radio, y luego le pasaba como un tesoro. Y luego, casi sin darse cuenta, habló de ese día, el día en que todo cambió. Era un martes, dijo, y su voz se volvió tan frágil que parecía a punto de romperse. Un martes cualquiera. Yo estaba en la universidad, en una clase de literatura. Me sonó el teléfono y era mi papá. Su voz. Nunca había escuchado esa voz en él. Siempre era tan firme, tan seguro. Y de repente sonaba como un niño perdido. Me dijo, Diego, tienes que venir al hospital. Tu mamá. No terminó la frase. No hizo falta. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No dijo nada. Solo extendió una mano sobre la mesa, ofreciéndola sin imponerla. Diego la miró, dudó un instante, y luego posó su mano sobre la de ella. El contacto era leve, casi tímido, pero significaba todo. Cuando llegué al hospital, ya era tarde, continuó, con la mirada fija en un punto indefinido de la mesa. No pude despedirme, no pude decirle todo lo que quería decirle. Eso es lo que más duele, ¿sabes? No las cosas que hiciste, sino las que dejaste de hacer, las palabras que no dijiste, los abrazos que no diste. Las lágrimas rodaban silenciosamente por las mejillas de Valeria. No las secó, no intentó ocultarlas. Quería que él viera que sus palabras la afectaban, que su dolor no caía en oídos sordos, sino en un corazón que latía al compás del suyo. Mi papá se ha esforzado tanto, siguió Diego con la voz entrecortada. Ha intentado todo, me ha llevado a terapeutas, me ha conseguido medicamentos, ha contratado a personas para que me cuiden cuando él no puede estar, pero yo no quería nada de eso. No quería que me arreglaran. No quería ser un problema a resolver. Solo quería, no sé, que alguien entendiera que no hay solución, que a veces el dolor no se va, solo se aprende a cargar con él. Y tienes razón, dijo Valeria suavemente. El dolor no se va, no desaparece mágicamente porque alguien te diga las palabras correctas o porque tomes la medicina adecuada, pero aprendes a cargarlo de otra manera. A veces pesa menos porque encuentras brazos que te ayudan a sostenerlo. Diego la miró largamente, con una intensidad que la hizo contener la respiración. ¿Tú también has perdido a alguien? Valeria negó con la cabeza. No. Tengo la bendición de que mis padres aún viven. Pero he visto dolor. He visto a personas en mi trabajo pasar por situaciones terribles. He aprendido que no necesitas haber vivido exactamente lo mismo para comprender. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar sin juzgar. Esa tarde, cuando se despidieron, Diego le dio las gracias de una manera diferente. No fueron solo palabras. Fue la forma en que sus hombros se relajaron, la manera en que sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. El casi imperceptible asomo de una sonrisa cuando levantó la mano para saludarla antes de perderse entre la gente. Valeria llegó a su departamento agotada pero extrañamente en paz. Se sentó en su pequeño balcón, con una taza de té, y dejó que la noche la envolviera. Pensó en Diego, en su padre, en esa familia rota, que intentaba recomponerse con los pedazos que les quedaban, y pensó en ella misma, en cómo este encuentro casual estaba removiendo cosas que ni siquiera sabía que estaban allí. Las semanas siguientes, las citas en la cafetería se volvieron una constante. 2 veces por semana, a veces 3, Valeria y Diego se encontraban en el árbol para compartir un café y, más importante aún, para compartir silencios que poco a poco se iban llenando de palabras. Diego comenzó a hablar más, a reírse de vez en cuando, a mostrar interés por la vida de ella. Le preguntaba por su trabajo, por su familia, por sus sueños. Y Valeria, a su vez, descubría que hablar con él era diferente a cualquier otra conversación que hubiera tenido. No había pretensiones, no había máscaras, solo 2 almas encontrándose en la honestidad del instante. Un día, Diego llegó con un libro bajo el brazo. Era una edición vieja, gastada, de 100 años de soledad, de García Márquez. Era de mi mamá, explicó, acariciando la cubierta con una ternura que partía el alma. Solía leérmelo cuando era niño. No entendía nada, pero me encantaba su voz. Pensé que tal vez tú querrías leerlo, o tal vez podríamos leerlo juntos, un capítulo cada vez, y luego hablar de él. Valeria sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Ese libro, ese gesto, era más que un simple objeto. Era una invitación a entrar en su mundo, a compartir algo sagrado, algo que pertenecía a la memoria de su madre. Aceptó, por supuesto,
Y así comenzaron una nueva tradición. Cada encuentro incluía la lectura de un capítulo en voz alta, turnándose. A veces reían con las ocurrencias de los personajes, a veces se quedaban en silencio, conmovidos por la belleza de las palabras. Y en esos momentos Valeria sentía que estaban construyendo algo hermoso, algo que trascendía la simple amistad. Mientras tanto, en la oficina, don Rivas se había convertido en una presencia más humana para Valeria. Ya no era solo el jefe distante, sino un padre agradecido que buscaba cualquier excusa para agradecerle. Un día, apareció en su escritorio con un café de la mejor cafetería de la zona. Otro día, le dejó una nota anónima con una frase de aliento, pequeños gestos que Valeria recibía con gratitud, pero también con la conciencia de que lo que hacía por Diego no era por él, sino porque realmente se había encariñado con ese chico de mirada triste, que poco a poco comenzaba a brillar. El cambio en Diego era lento pero perceptible. Comenzó a salir más de casa, no solo para ver a Valeria, sino para hacer pequeñas cosas por su cuenta. Fue al supermercado una tarde, algo que no hacía desde hacía meses. Se compró ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque le apeteció. Incluso retomó su pasión por la fotografía, una afición que había abandonado por completo después de la muerte de su madre. Un día, llegó a la cafetería con una cámara colgada al cuello y le pidió permiso para tomarle una foto. ¿Para qué?, preguntó Valeria sorprendida. Porque quiero recordar este momento, respondió él con una sinceridad que la desarmó. Quiero recordar que existe gente como tú en el mundo, gente que hace que la vida valga la pena. La foto que tomó ese día se convirtió en su favorita. Valeria salía riendo, con la luz de la tarde filtrándose por la ventana y acariciando su rostro. Había algo mágico en esa imagen, algo que capturaba la esencia de lo que estaban viviendo. Diego la imprimió y la puso en su habitación, el primer objeto nuevo que añadía a su espacio en más de un año. Fue alrededor de 2 meses, después del primer encuentro, cuando Diego le hizo una pregunta que Valeria había estado temiendo desde el principio. Estaban en su lugar habitual, con sus tazas de café humeantes, y el libro de García Márquez abierto sobre la mesa, cuando él levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Valeria, ¿cómo conoces realmente a mi papá? La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Valeria sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Había sabido que este momento llegaría. Había ensayado mentalmente 100 respuestas posibles, pero ahora, frente a la mirada sincera de Diego, todas las palabras parecían insuficientes. ¿Por qué lo preguntas?, respondió, ganando tiempo mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Diego se encogió de hombros, pero su mirada no se apartó de ella. No sé, hay cosas que no cuadran. Dijiste que un amigo en común te dio mi número, pero nunca mencionas quién es, y he notado que a veces, cuando hablas de tu trabajo, mencionas cosas que solo alguien que trabaja con mi papá sabría. Además, la otra vez mencionaste una reunión de recursos humanos, y yo sé que mi papá ha estado teniendo muchas reuniones con ese departamento últimamente. Valeria bajó la vista, sintiendo que el peso de la mentira, por pequeña que fuera, se volvía insoportable. Había prometido a don Rivas no revelar la verdad, no hasta que fuera el momento adecuado. Pero, ¿cuándo era el momento adecuado? ¿Cómo se decide eso? Diego, comenzó, con la voz temblorosa, hay algo que tengo que decirte, y espero que cuando lo sepas entiendas por qué no te lo dije antes. Él la miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. Dime. Valeria respiró hondo y se lanzó. Tu papá es mi jefe, yo trabajo en recursos humanos en su empresa. Las flores que te mencioné una vez, las de mi cumpleaños, fueron un regalo de él. Y la razón por la que estoy aquí, la razón por la que te contacté es porque él me lo pidió. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Diego la miró sin expresión, procesando la información, y Valeria podía ver las capas de confianza desmoronándose detrás de sus ojos. ¿Él te pidió que hablaras conmigo?, preguntó finalmente, con una voz plana, vacía de emoción. ¿Todo esto ha sido un favor que le haces a mi papá? No, dijo Valeria con urgencia, extendiendo la mano hacia él. No, Diego, escúchame. Al principio sí, al principio fue eso. Tu papá vino a mí desesperado, me contó lo que estabas pasando, me suplicó que hablara contigo, y yo acepté porque vi en sus ojos el amor de un padre que no sabía qué más hacer. Pero lo que ha pasado después, estos 2 meses, todo lo que hemos compartido, eso no tiene nada que ver con él. Eso es real. Tú eres real para mí. Diego se levantó de la mesa con brusquedad. La silla chirrió contra el suelo, llamando la atención de otros clientes. No puedo creerlo.
Creí que había encontrado a alguien, no sé, a alguien genuino. Y todo era una farsa. Una estrategia de mi papá para controlarme, para vigilarme. No es así, suplicó Valeria levantándose también. Por favor, Diego, siéntate y hablemos. Déjame explicarte. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta, con pasos rápidos y decididos. Antes de salir, se volvió un instante y la miró. En sus ojos ya no había la calidez de los últimos meses, solo dolor y desilusión. No me busques más, Valeria. Ya no. Y se fue, dejándola sola en medio de la cafetería, con el corazón hecho pedazos y los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Esa noche Valeria no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación, preguntándose qué podría haber hecho diferente. Debió haberle dicho la verdad desde el principio, debió haber confiado en que él entendería, pero don Rivas le había pedido expresamente que no lo hiciera, y ella había accedido. Ahora las consecuencias eran desastrosas. A la mañana siguiente, llegó a la oficina con los ojos hinchados y el alma hecha trizas. Laura la vio en cuanto entró y se levantó de su silla para abrazarla. ¿Qué pasó? Te ves horrible. Entre sollozos Valeria le contó todo. Laura la escuchó en silencio, acariciándole la espalda, ofreciéndole el consuelo silencioso de su presencia. Cuando terminó, su amiga la tomó de los hombros y la miró fijamente. Escúchame, dijo con firmeza. Tú no hiciste nada malo, actuaste con la mejor intención, siguiendo las instrucciones de su padre, tratando de ayudar a alguien que lo necesitaba. Diego está herido, y tiene derecho a estarlo, pero eso no significa que lo que construyeron juntos no haya sido real. Dale tiempo. El tiempo lo cura todo, o al menos ayuda a ver las cosas con claridad. Pero los días pasaron y Diego no daba señales de vida. Valeria le envió varios mensajes, todos quedaron sin respuesta. Llamó 2 veces, solo para escuchar el tono monótono del teléfono sonando hasta que la llamada se desviaba al buzón de voz. El silencio era ensordecedor. Don Rivas, al enterarse de lo sucedido, la llamó a su despacho. Cuando ella entró, lo encontró más avejentado que nunca, con el rostro surcado por arrugas de preocupación. Cantes no estaban. No es tu culpa, Valeria, le dijo en cuanto ella se sentó. Era una situación insostenible. Tarde o temprano, la verdad iba a salir a la luz. Tú hiciste todo lo que pudiste y más. Le devolviste a mi hijo algo que yo ya creía perdido, la capacidad de conectar con otro ser humano. Eso, nadie te lo puede quitar. Pero ahora me odia, susurró Valeria, con la voz quebrada, y lo peor es que no puedo culparlo. Si yo estuviera en su lugar, probablemente sentiría lo mismo. Don Rivas negó con la cabeza. No te odia. Está herido, confundido, pero el amor que tú le mostraste, la amistad genuina que compartieron, eso no se borra con una revelación, eso queda. Dale tiempo, y mientras tanto, no dejes de creer en él. Pasaron 3 semanas de silencio absoluto, de noches en vela, de preguntarse si todo había terminado para siempre. Valeria siguió yendo a la cafetería, el árbol, de vez en cuando, no porque esperara encontrarlo, sino porque ese lugar se había convertido en un refugio, en un espacio donde la memoria de lo compartido aún flotaba en el aire como un perfume tenue. Fue un sábado por la tarde, cuando ya casi había perdido la esperanza que algo sucedió. Estaba sentada en su mesa habitual, leyendo sin realmente concentrarse, cuando la puerta de la cafetería se abrió y él entró. Diego parecía diferente, no en lo físico, seguía siendo el mismo chico de cabello desordenado y ojos profundos, pero había algo en su postura, en la manera de caminar, que había cambiado. Ya no era el paso inseguro de quien teme al mundo, sino algo más firme, más decidido. Caminó directamente hacia su mesa y se detuvo frente a ella. ¿Puedo sentarme? Valeria asintió, sin confiar en su voz. Él tomó asiento frente a ella, y la miró largamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Lo siento, dijo finalmente, lo siento por haberme ido así, por no haber respondido tus mensajes, por haberte hecho sentir que todo lo nuestro no significaba nada. Estuve mal, muy mal. Diego, no tienes que... Sí tengo que... la interrumpió. Déjame decir esto, por favor. Valeria asintió y esperó. Cuando me enteré de la verdad, sentí que me habían engañado. Todo había sido una mentira. Un montaje. Me sentí usado, manipulado. Y durante semanas me encerré en esa idea, alimentando mi propio dolor. Pero luego empecé a pensar, a recordar. Recordé todas nuestras conversaciones,
todas las risas, los silencios compartidos, el libro que leíamos juntos, y me di cuenta de que nada de eso podía ser fingido. Nadie puede fingir tanto tiempo también. Nadie puede mirar a otra persona como tú me mirabas y que sea mentira. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. No era mentira, Diego, nunca lo fue. Al principio sí fue por tu papá, pero a los pocos días ya no. A los pocos días eras tú, solo tú. Él asintió, con una pequeña sonrisa triste en los labios. Lo sé, por eso estoy aquí, porque lo que construimos, aunque empezó de una manera extraña, es real. Y no quiero perderlo, no quiero perderte. Valeria extendió la mano sobre la mesa, como aquella primera vez, y él la tomó sin dudar. El contacto fue como un bálsamo, como volver a casa después de una larga travesía. También hablé con mi papá, continuó Diego. De verdad, por primera vez en mucho tiempo. Nos sentamos y hablamos. Le dije lo mucho que lo necesitaba, pero también lo mucho que me había costado su forma de querer ayudarme. Y él me contó su versión, me habló de su miedo, de su desesperación, de cómo te vio a ti, y pensó que podría ser un puente. Lo entiendo ahora. No justifico que me mintieran, pero lo entiendo. ¿Y cómo está él?, preguntó Valeria. Diego sonrió, y era una sonrisa auténtica, de esas que iluminan el rostro entero. Mejor, mucho mejor. Creo que los dos estamos mejor. Y en gran parte es gracias a ti. Valeria negó con la cabeza. Yo solo estuve ahí. El mérito es tuyo, Diego. Tuyo por tener el valor de seguir adelante, por no rendirte, por estar aquí hoy. Estuvieron hablando durante horas, como si necesitaran recuperar el tiempo perdido. Diego le contó lo que habían sido esas semanas de silencio, los días oscuros en los que casi se rindió, y el momento de claridad en el que entendió que el amor que habían compartido no podía ser falso. Valeria le habló de su dolor, de las noches sin dormir, de cómo había seguido yendo a la cafetería con la esperanza de encontrarlo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, y las luces de la ciudad empezaron a encenderse, Diego le hizo una propuesta. ¿Te gustaría venir a casa, conocer mi espacio, mi habitación, las fotos que he estado tomando? Y también creo que a mi papá le haría ilusión verte. Ya no como su empleada, sino como la amiga que me devolvió la vida. Valeria sintió que el corazón se le desbordaba. Me encantaría. La casa de los Rivas era una hermosa residencia en las lomas, con amplios ventanales y un jardín cuidadosamente mantenido. Pero lo que más llamó la atención de Valeria no fue la lujosa decoración, sino las fotografías. Había cientos de ellas, enmarcadas, colgadas en las paredes, apoyadas sobre los muebles. Eran fotos de una mujer, la esposa de don Rivas, la madre de Diego. En todas sonreía, con una luz especial que parecía irradiar desde dentro. Ella, dijo Diego, siguiendo su mirada. Ella era la luz de esta casa. Cuando se fue, todo se apagó. Pero poco a poco, gracias a personas como tú, la luz está volviendo. Don Rivas salió a recibirlos, y cuando vio a su hijo y a Valeria juntos, sonriendo, no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Valeria con una fuerza que la sorprendió, susurrando un gracias una y otra vez, como una oración. Cenaron juntos esa noche los tres, en un ambiente de calidez y sinceridad que Valeria nunca hubiera imaginado posible cuando recibió aquellas flores en su cumpleaños. Hablaron de todo, de la vida, de la muerte, del amor, de la esperanza. Y en algún momento de la conversación, Diego tomó la mano de Valeria bajo la mesa, un gesto pequeño pero inmenso, que hablaba de un futuro que comenzaba a dibujarse en el horizonte. Los meses siguientes fueron de crecimiento y sanación para todos. Diego retomó sus estudios, esta vez en una universidad cercana, y comenzó a exponer su fotografía en pequeños espacios culturales. Sus fotos, siempre llenas de una sensibilidad especial, hablaban de la belleza en lo cotidiano, de la luz que emerge incluso en los momentos más oscuros. Valeria asistía a todas sus exposiciones orgullosa, sintiendo que de alguna manera pequeña había contribuido a que ese talento volviera al mundo. Don Rivas, por su parte, se convirtió en un hombre diferente, más presente, más humano, más dispuesto a mostrar su vulnerabilidad. En la oficina, su relación con Valeria seguía siendo profesional, pero había un trasfondo de cariño y gratitud que lo cambiaba todo. A veces, cuando se cruzaban en los pasillos, compartían una sonrisa cómplice, el secreto de todo lo que habían vivido. Y Valeria descubrió que ayudar a Diego la había ayudado a ella misma. Aprendió a valorar más a su propia familia, a llamar más seguido a su madre,
a no dar por sentado el amor de quienes la rodeaban. Su relación con Alejandro, su novio, se fortaleció, porque aprendió que la honestidad y la comunicación eran la base de todo vínculo verdadero, y supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que algunas personas llegan a nuestra vida por razones que no comprendemos en el momento, pero que con el tiempo se revelan como regalos disfrazados de casualidad. Una tarde, un año después de aquel primer café, Valeria y Diego se sentaron en el árbol, en su mesa de siempre. Frente a ellos, 2 tazas humeantes y el libro de García Márquez, que ya habían terminado y comenzado de nuevo varias veces. «¿Sabes?», dijo Diego, mirándola con esos ojos que ya no estaban apagados, sino que brillaban con una luz propia. «A veces pienso en cómo empezó todo, en esas flores que mi papá te mandó, en su plan desesperado, en lo incómodo que debió ser para ti aceptar hablar con un desconocido». Valeria sonrió, recordando. «Fue lo más extraño que me ha pasado. Pero también lo mejor». «¿Lo mejor?», preguntó él, con una ceja arqueada. «Sí, porque me enseñó que las mejores cosas de la vida no llegan como esperamos. Llegan disfrazadas de problemas, de favores incómodos, de situaciones que no pedimos. Y si estamos abiertos, si nos atrevemos a decir que sí, aunque tengamos miedo, podemos encontrar tesoros que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando». Diego asintió, tomando su mano. «¿Cómo encontrarte a ti? ¿Cómo encontrarnos el uno al otro?», corrigió ella. En ese momento, el mesero se acercó con 2 pedazos de pastel de chocolate. «Cortesía de la casa», dijo con una sonrisa, «por si tienen algo que celebrar». Valeria y Diego se miraron, y supieron que sí, que tenían mucho que celebrar. Celebrar la vida, la amistad, el amor en todas sus formas. Celebrar la valentía de un padre que supo pedir ayuda. Celebrar la generosidad de una mujer que supo darla. Celebrar la fortaleza de un joven que encontró el camino de regreso a la luz. Y mientras el pastel se derretía en sus bocas, y la tarde se convertía en noche, Valeria pensó en aquella máxima que había escuchado alguna vez. A veces la familia no es la que te da la sangre, sino la que estaría dispuesta a derramarla por ti. Y supo que de alguna manera, ella había encontrado una nueva familia en esos 2 hombres que, sin saberlo, le habían enseñado tanto sobre el amor y la esperanza, porque al final, las flores que recibió aquel día no eran solo un regalo de cumpleaños, eran una semilla. Una semilla que, regada con lágrimas, cuidados y tiempo, había florecido en algo mucho más grande y hermoso de lo que nadie podría haber imaginado. Una amistad que trascendía lo laboral, un vínculo que sanaba heridas. Una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para que la luz encuentre su camino. Y así, querido espectador, llegamos al final de esta historia. Una historia que comenzó con un misterio y terminó con una lección de humanidad. Si te ha gustado, si has sentido que estas palabras resonaban en algún lugar dentro de ti, te invito a que te suscribas a mi canal, Time of Story. Aquí seguiremos compartiendo relatos que tocan el alma, que nos recuerdan quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. No olvides dejarme en los comentarios de qué país nos ves. Quiero leerlos a todos. Quiero saber de dónde son cada uno de ustedes. Y recuerda, a veces, las mejores historias son aquellas que vivimos cuando menos las esperamos. Hasta la próxima.